La historia más terrible de todas surge de la isla de Creta. En el corazón de esta encontramos el palacio de Cnosos, del pueblo minoico, una antiquísima civilización marina que controlaba las riquezas y el comercio del Mediterráneo. Las historias más impresionantes tienen que ver con el mítico rey Minos. La mitología griega narra la historia del terrible laberinto que construyó para encerrar a un monstruo. Mitad hombre, mitad toro, el Minotauro fue producto de la unión entre un toro sagrado y la esposa infiel del rey. Las leyendas cuentan que el Minotauro se alimentaba de sangre humana. El rey Minos gobernaba sobre los mares. Una de las leyendas que se cuentan sobre él dice que obligó a los griegos a mandar a 7 hombres y 7 mujeres al laberinto para sacrificarlos. Todos fueron devorados vivos. Hoy en día la isla aún alberga los restos del palacio de Cnosos. Se trata de la misma construcción que en su día fue el hogar de una de las criaturas más terribles de la mitología griega, o por el contrario, ¿cabe la posibilidad de que el propio palacio inspirara la historia del Minotauro? El palacio, que se construyó unos 2000 años antes de la época de esplendor de la civilización griega, tenía cientos de lujosas habitaciones. ¿Pero había horrores escondidos bajo todo este esplendor? En el año 1900, un arqueólogo inglés decidió poner fin al misterio. Sir Arthur Evans comenzó las excavaciones de un edificio que según él se trataba del legendario palacio. En su interior descubrió un asiento de piedra. ¿Es posible que se tratara de un trono? ¿De la prueba de que el rey realmente existió? Evans envió un telegrama al rey de Grecia invitándole a sentarse en lo que, según él, era el trono más antiguo de Europa. Las excavaciones fueron desvelando la magnitud del palacio. Con más de 20.000 metros cuadrados, el palacio es la prueba viviente de los avances técnicos que poseían los minoicos, un pueblo de la Edad del Bronce. Partiendo de la base y poco más, Evans fue capaz de reconstruir parte del palacio para acercarnos de una fugaz mirada una cultura perdida. La verdad es que los minoicos poseían una tecnología arquitectónica impresionante. Inventaron ciertas técnicas y métodos muy adelantados a su tiempo. Una de esas innovaciones fue una serie de terrazas excavadas en la colina para crear el ala este del palacio, que tenía 4 plantas de altura. Otra de ellas era la gran escalera que había dentro del palacio, apoyado sobre una estructura de madera de cedro y pilares. Estamos ante una obra maestra. No es nada fácil construir una escalera de 2 pisos con un simple marco de madera. El diámetro de cada columna define la carga máxima que podían soportar. Los minoicos inventaron la técnica necesaria para crear el marco más resistente posible. La construcción, con más de 3000 años de antigüedad, emplea columnas emplazadas una por debajo de otra. Los minoicos tenían una maestría incomparable en la utilización de la iluminación y se valieron de esta a la hora de construir patios de luces y ventanas. Los arquitectos minoicos crearon un revolucionario sistema de puertas para controlar el espacio y la luz interior. El palacio contaba con un elaborado sistema de drenaje subterráneo que no solo se encargaba de distribuir las lluvias torrenciales de Creta, sino que también servía para deshacerse de los desperdicios depositados en uno de los primeros váteres del mundo. Este es el famoso váter del Palacio de Micenas. En la parte de afuera tenemos una piedra muy grande y aquí vemos un agujero a través del cual alguien, un criado por ejemplo, arrojaría agua mientras el váter estaba siendo utilizado. Desde las puertas del palacio salía uno de los primeros caminos empedrados de Europa, con 1000 años más de antigüedad que cualquier calzada romana. Contaba incluso con aceras para los peatones. Es evidente que la cultura de Cnosos era excepcionalmente sofisticada. Pero,
¿Qué hizo que Sir Arthur Evans conectara esta cultura con el mito del Minotauro? Parece que fue debido a la presencia de una serie de pistas en forma de grabados con la forma de un hacha de 2 cabezas. ¿Cuál es el significado secreto de los grabados? No tenemos idea para qué servían, ya que algunos estaban ocultos, otros estaban a plena vista y otros estaban cubiertos con yeso o escondidos debajo de piedras. Lo único que sabemos es que tenían algún tipo de elemento mágico. Labris significaba hacha, y Evans creía que de ahí derivaba la palabra laberinto. La distribución de las habitaciones del palacio también remite al mito del laberinto. Se trata de 1500 salas interconectadas, algunas de ellas por debajo del nivel del suelo. Se trata de un laberinto desconcertante capaz de desesperar a cualquiera que no conociera sus secretos. También cabe la posibilidad de que en vez de tratarse de las ruinas del auténtico laberinto del Minotauro, el palacio sencillamente inspirase el mito creado en torno al mismo. No es una teoría descabellada, ya que el toro, un antiguo símbolo de poder, jugaba un papel vital en la vida minoica. Los expertos creen que el mito del Minotauro nació en la época en la que Minos controlaba los mares, exigiendo tributos de naciones más pequeñas como Atenas. Según la leyenda, el héroe ateniense Teseo se ofreció voluntario para enfrentarse con el monstruo. Armado tan solo con una espada y una cuerda para marcar su camino, Teseo luchó con el Minotauro hasta que abatió a la bestia. Los atenienses hicieron todo lo posible por difundir la historia, ya que les hacía parecer poderosos. Pero la realidad es que Atenas en aquella época era solo una pequeña ciudad comparada con el esplendor del palacio de Cnosos. Entonces, si el rey Minos solo forma parte de un mito, ¿quién ocupaba realmente este trono? Sir Arthur estaba demasiado influenciado por la mitología en su interpretación de la cultura minoica. Hoy en día, creemos que se trata del trono de una sacerdotisa. En muchas de las representaciones de la época, siempre vemos a una sacerdotisa o una diosa rodeada de grifos. Fuera cual fuera el origen de la leyenda, este palacio de más de 3500 años de antigüedad sigue provocando pasiones hoy en día.